Dice la RAE, la Real Academia Española, que el panetón está admitido, panetón ya, sin la doppia, sin la doble T italiana, lo tenemos ya admitido, será por cómo ha proliferado el consumo. Dice que es un bollo navideño de origen italiano con consistencia esponjosa y en forma de cúpula, generalmente relleno de pasas y de frutas confitadas. Y digo yo, Manu, que también de chocolate, ¿no? O Hombre, al panetón de chocolate los puristas no lo admiten. A ver, un panetón es verdad que a mí personalmente el que más me gusta es el de fruta, ¿eh? Y yo creo que a la mayoría de la gente. Pero sí que es verdad que el chocolate ha tenido sus detractores porque en su composición entra el cacao y por lo tanto mucha fibra. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los puntos fuertes de un panetone? Pues la textura, esta miga algodonada, jugosa, muy jugosa, y el cacao lo que nos hace es que va absorbiendo justamente toda esa agua. Entonces, la complejidad pues está ahí, ya que el panetone primero ya es un producto de los más complejos que hay, y para mí yo creo que es el más técnico, y es por eso que al final te acabas obsesionando con él, que es el caso también de aquí Alfonso, que ahora contará su experiencia. Nosotros llevamos, en mi caso, llevo unos 20 años haciendo panetone. El panetone no es una moda, porque ya es un producto que está muy implantado ya aquí en España, y un poquito gracias a lo que estábamos contando ayer, gracias a la labor de grandes profesionales, como puede ser José Romero desde la Escuela de Barcelona, que ha traído a los mejores maestros italianos para enseñarnos justamente a controlar este fenómeno de alguna manera. Entonces, no es un producto de moda, es un producto que ya está muy asentado y que cada vez va a tener mucho más adeptos. No es una magdalena gigante, como nos ha pasado muchas veces en la tienda, que nos han dicho, oye, vaya, me han cobrado 40 pavos por una magdalena gigante, ¿no? Que aquí hay muchas horas de trabajo, mucho sacrificio, muchas horas sin dormir para conseguir justamente un producto de alta calidad. Alfonso, ahora nos cuentas tu experiencia, pero tengo una curiosidad. El otro día un amigo estaba haciendo panetón, se dedica a eso, y vi que en un momento dado del proceso lo cuelgan, lo pinchan y lo cuelgan para abajo como un murciélago. Efectivamente. Eso se hace, ¿no? Ahí están los pinchos. ¿En qué momento se cuelga el panetón hacia abajo? Y además es el momento de más tensión del proceso del panetón, por lo menos para mí, porque cuando te llevas más de 48 horas para elaborar un producto, el momento de pincharlo, voltearlo, y a veces se te cae la cúpula y no sabes el por qué, dices tú, ¿en qué me he confundido, ¿no? Por eso dice Manu que es un producto tan técnico, y es verdad, y es por eso. Pues simplemente se pone boca abajo porque el gluten de la harina tiene que soportar toda esa carga de mantequilla, grasa, azúcares que conlleva el panetone, y si lo ponemos de forma normal, ese gluten, esa miga colapsa y se viene hacia abajo. Y por eso se pone boca abajo para que se enfríe así. La miga coge estructura y ya se sostiene en el tiempo. Alfonso Quintero, la flor de la pasión, que hace panetones, y yo me voy a callar ya. Si entran en la página web, esta mañana estuve un rato ahí, y empiezan a darle al dedo hacia arriba. ¿Cuántos productos tienes en la versión móvil de la web? Productos exquisitos, bombones, pasteles de todo tipo, además de panetón, ¿no? Sí, es verdad. Realmente he perdido la cuenta de las referencias, pero hacemos pastelería un poco de innovación y siempre respetando la calidad y la materia prima, que para nosotros es muy importante siempre tener una etiqueta limpia, ¿no? Y luego el cliente pues te lo agradece. Y al final de la demo, Manu, hay degustación, entiendo, ¿no? ¿O no hay degustación de productos? No, los voy a vender mejor. Que los venden, entonces se tienen que ir al festival. Alguno a lo mejor voy a probar. Pero de aquí al final lo convencemos, Alfonso Quintero y Manu Jara, adelante. Tenemos que sacar un poquito de pasta de esto, porque si no, al final no. Entonces, está a buen precio. A buen precio. Haremos un precio de amigo. Adelante, todo vuestro. Bueno, pues lo primero, agradeceros estar aquí presente. Además, emocionante ver, la sala llena. Eso es sinónimo de que hay interés en lo que estamos haciendo. Y nada, imagino que muchos de vosotros ya en vuestros establecimientos estáis haciendo panetones, sabréis hacer panetones.
Así que nada, nosotros tampoco pretendemos venir a enseñar a nadie, simplemente pues contaros nuestra experiencia y cómo ha ido evolucionando en nuestros obradores durante estos 20 años el producto. Pienso como hemos dicho ya ayer sobre todo, cuando estábamos hablando pues de lo de compartir, de poder crecer juntos. Al final yo creo que este oficio, como muchos de los oficios, lo que nos permite es encontrar personas, sobre todo, al cabo de tu vida. Personas que te marcan por su generosidad a la hora de ayudarte y de compartir. Y eso hace que pues, podamos crecer y estar aquí hoy nosotros contando nuestra historia gracias a estas personas que a nosotros en su momento nos han ayudado. Correcto. Entonces, para no enrollarme más, vamos a dar justamente unos tips que espero que os puedan servir a vosotros el día de mañana para hacer el panetone. El alma del panetone es la masa madre, así que ahí es donde está básicamente toda la ciencia. Entonces, ahora si quieres, Alfonso, y quieres explicarte un poquito la masa madre y yo después le doy un refresco. Obviamente. Efectivamente, estamos aquí por el cacao, por el chocolate, que es la feria de Guadalcao, es por eso que lo celebramos. Hace 500 años entró por aquí Hernán Cortés, ¿no? Con los barcos llenos de chocolate, de especias y demás, y es de ahí de donde viene la idea de hacer panetone de chocolate. Pero realmente el alma del panetone, no existe panetone sin una auténtica masa madre. Aquí no hay trampa ni cartón. La masa madre se compone de agua, harina y tiempo. Si no respetamos los tiempos de la masa madre y la cuidamos igual como si fuese un niño, pues no tendríamos nunca un producto de calidad. No tendría la fórmula que tiene de cúpula, no aguantaría en el tiempo, como decía antes Manu, con jugosidad, con un alveolo irregular, con esa untuosidad que tiene en boca. No lo conseguiríamos nunca si no tuviésemos una masa madre en condiciones. Podríamos estar aquí hablando de masa madre pues prácticamente toda la mañana, incluso la tarde, pero bueno, cuento un poco por encima del proceso como lo hacemos nosotros. Normalmente la masa madre descansa en una nevera de vinos, en una vinoteca, con una temperatura concreta, entre 16 y 18 grados. Ahí duerme entre 12, 18 horas, 20 horas, hay veces que 24, pero bueno, entre ese margen de horas es lo ideal. Se saca la masa madre de la vinoteca y se refresca pues con harina y con agua, con unas cantidades específicas. Normalmente nosotros en el gremio hablamos la nomenclatura de 1-2, que significa uno de masa madre y 2 de harina, y ese es el proceso que hacemos diariamente. Es que básicamente es como un niño pequeño, hay que darle de comer diariamente, no nos podemos saltar prácticamente ninguna toma. Y cuando queremos hacer panetones, lleva otro tipo de refrescos, son unos refrescos más cortos que conseguimos acelerar un poquito la fermentación natural, pero que también conseguimos estabilizar la población de bacterias que tienen, porque existen dos poblaciones, las levaduras y las bacterias, dentro de este producto tan complejo como es la masa madre. Y con esos refrescos tan específicos es como conseguimos estabilizar esa población, de esa manera. Dependiendo del panetone, a veces se hacen 2 refrescos o 3. Concretamente para el panetone de chocolate, pues hacemos 3 refrescos. ¿Por qué? Porque el cacao es muy rico, es una cosa que nos gusta a todo el mundo, pero es un poco ladrón porque roba humedad y resta fermentación al panetone. Nosotros, si hacemos un panetone con 2 refrescos, pues como el cacao contiene taninos y eso afecta a la fermentación, pues podemos tener más problemas. Para asegurarnos los profesionales, hacemos 3 refrescos y sabemos que nuestra masa madre va a llegar siempre en plenitud y en plena forma. Y casi siempre, no en el 100% de los casos, pero casi siempre nos aseguramos que sale el panetone. Y hasta ahí más o menos puedo ir contando de masa madre. Ya les digo que me puedo enrollar hasta pasado mañana, ¿no, Manu? Hombre, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que puntualizar un poquito que al final lo primordial aquí es la regularidad. Es decir, que la masa se sienta cómoda y por lo tanto siempre se refresque a la misma hora. Nosotros procurar refrescarlo a la misma hora.
ponerle nombre a la masa madre, te familiarizas con ella, porque sí que es verdad que cuando la toca las manos de otra persona, pues ella reacciona de otra manera, porque al final el pH de cada persona es diferente. Por lo tanto, nuestra masa madre se llama en nuestra casa Florentina, que es la persona que da todos los refrescos todos los días. Y entonces, porque no quiero que se me estrese, porque es la mía y mañana toca hacer panetones, Florentina, ¿quieres subir aquí, por favor, y darle el refresco tú a mi masa madre? No se me vaya a estresar. Esto no estaba preparado. Entonces, muchas gracias, Florentina. Esta es mi gran flor, la del obrador. Sí, entonces, ahí tiene un cuchillo. La regularidad, temperatura, la harina. Nosotros intentamos comprar un lote de harina que sea el mismo lote y solo usamos para los refrescos, porque la misma harina puede venir de manera diferente. Entonces, un lote de harina entero se guarda en el almacén simplemente para refrescar la masa madre. Y darle mucho mimo y mucha regularidad. Entonces, un refresco ahora mismo, esto lo que le va a dar Florentina son 300 gramos de masa madre, es que ya ni me acuerdo yo, Florentina, ¿cuánto es? 500 de harina de un 340 de W, una harina muy fuerte, con mucha fuerza, mucha proteína, y 225 gramos de agua, que estarán alrededor de unos 20 grados. Y ahora os va a enseñar. ¿Tú tienes la tuya ahí? Sí. Para que la puedan tocar a lo mejor y vean cómo vaya cogiendo fuerza. Pues hay dos maneras de conservar la masa madre. Se puede hacer en trapo, que es un sistema, o se puede hacer en agua. En el agua, se va contagiando un poquito de las levaduras silvestres que podemos tener en el obrador, y en este caso pues una fermentación más aeróbica. Va dentro de un plástico, dentro de una cuerda que hace que la masa coja su fuerza. Y después, pues a nivel de sabor, pues ¿qué tiene que tener esa masa madre? Como ves que está perfecta, un punto dulzón, ¿no? Un punto dulzón y láctico. Hay un pequeño truco para saber cuándo una masa madre está en su punto óptimo de madurez para poder usarla. Se asemeja mucho a los yogures naturales, sin azúcar. Tiene ese punto láctico y ese punto ácido, y ese es el punto interesante que nos interesa tener la masa madre. Nos desbarazamos de los cantos, porque ahí mismo toda la fuerza y toda la pureza de la masa está en el centro de la masa, donde más actividad hay, y con ese centro es lo que vamos a usar para mantenerla viva, y lo demás iría... No, pero esta la voy a usar ahora. Sí. ¿El peso? Eso, sí. ¿Está allí? El peso, preguntar, sí. Entonces, vamos a pesar. Un peso, por favor. Se nos ha olvidado el peso, perdón. ¿Veis ahora? Casi suena la máquina. Sí. ¿La has ¿Y ves desenchufado? como ese toque ácido que tiene, ligeramente jugoso? Y ahora vamos a pasarla por agua un poquito. Y cuando empecemos a ver burbujas en su superficie, es decir, que ya la masa está haciendo efecto, ya pasaríamos a meterle el harina, y ya volveríamos a envolverlo en el plástico y volver a enrollar en el trapo. Tienes un bol aquí si quieres. Entonces, resumiendo, lo importante para hacer un buen panetone, tener una regularidad en nuestra masa madre. Y cuando vayamos a hacer panetones, es decir, tenerla, digamos, bien alimentada diariamente. Y cuando vayamos a hacer panetones, unos días antes la vamos a entrenar o la vamos a vitaminar, digamos, para que justamente tengan fuerza para soportar toda esta carga de grasa, y en este caso el chocolate que vamos a añadirle. Aquí tenemos ya, obviamente no vamos a poner a cocer panetone aquí, porque si no nos llevaría hasta el martes. Una masa que entró con 900 gramos de masa, ya ha duplicado de volumen, y ya ha cogido una textura, digamos, con fuerza, ha hecho cúpula,
es decir, que es una masa que se ve que va a tirar en el horno y va a tener estructura. Y ahora, si quieres, Alfonso, pues háblanos un poquito de la glasa que va a terminar de preparar él para poner encima. Vale. Florentina ya está mezclando el agua y la masa. Esto lo desechamos, a menos que alguien se la quiera llevar para seguir practicando en casa. Si no, ¿sí? Venga, pues hacemos una bola. Bueno, como sabéis, la glasa es la corona crujiente, caramelizada que lleva el panetone por encima. Hay dos tipos de panetone. Está el clásico milanés, que es el de la corte, el del corte, con el trocito de mantequilla que se abre un poquito así en flor. Y luego está el panetone con glasa, que es este, que en Italia realmente es el menos común. Se vende más el milanés. ¿Quién quiere un trocito de Florentina? ¡Hostia! Madre mía, Florentina, ¿cuántos hijos va a tener ya? 1, 2, 3, bueno, 7, por lo menos he contado yo. Bueno, vosotros os lo puedo dar mañana, lo que estáis en el fondo. Pues lo que os decía, la glasa es la parte final del panetone. Vosotros sabéis que previamente hemos hecho los refrescos de la masa madre, o dependiendo 2 refrescos o 3. Sabéis que va un primer impacto y luego un segundo impacto, ¿no? El primer impacto 12, 14 horas fermentando a una temperatura constante. El segundo impacto donde metemos un poco más de harina, más yema, mantequilla, los aromas. Y después ya llevamos 12 horas de fermentación, casi 3 horas de elaboración entre el reposo en bloque, la división y demás. Luego llega la fermentación en cápsula, que dependiendo del azúcar que contenga nuestro panetone, pues es más larga o es más corta. Pues sabéis que el azúcar ralentiza la fermentación. Una vez que haya pasado todo eso ya llevamos casi 36 horas más o menos de trabajo. Sin dormir. Sin dormir. Por eso entendéis, ¿no?, la frustración muchas veces cuando le da vuelta al panetone y hace plof y se cae y dices tú, ¿en qué me he confundido? O cuando te dicen, es caro esa magdalena gigante. O es cara. A mí lo que más me duele es cuando me dice la magdalena gigante, la verdad. Y cuando pasa todo ese tiempo, ya el panetone adquiere una forma de cúpula, como decía Manu, que está aquí. Pues ahí se le echa la glasa. La glasa básicamente es como viene del macarrón, de un macarrón francés, porque tiene partes iguales de azúcar lustre, harina de almendra, un poquitín de almidón, o almidón de arroz, o almidón de maíz, dependiendo de lo que consigamos, y luego clara de huevo. ¿Una pregunta? Ah, no, que querías masa madre. Florentina. Va a tener que repartir la tuya, tío. Y bueno, no tiene más complejidad. La única complejidad que yo veo a la hora de la glasa, para mí es súper importante, antes de aplicarla, hacerla 24 horas antes. ¿Por qué? Porque aunque la receta nos diga que son 300 gramos de clara de huevo, si no la hacemos 24 horas antes, la harina de almendra y el azúcar no absorbe toda esa humedad de la clara, y tú la aplicas al panetone directamente, pues sale una glasa más irregular. Si la haces 24 horas antes, te da margen para jugar con esa clara y ajustar la hidratación, ¿vale? Entonces, ese punto para mí es importante. Muy bien, ¿por dónde vamos? ¿Por la glasa? Ya casi terminando. Está terminando ya, madre mía. Bueno, hay gente que querrá preguntar. Pero ya no estamos pasando de tiempo, por tanto la degustación no sé si va a dar tiempo a hacerla, ¿eh? Pero si no ha hecho la glasa. Bueno, la hago, claro, la tengo aquí pesada. Venga. Entonces, animaros, porque al final esto es intentarlo, probar y mejorar, sobre todo los que no lo habéis hecho. Es una masa bastante dura, porque al final es una masa que tiene que durar, que tiene que dormir durante 18 horas y mantener su estructura. Esto os recomiendo, o tenéis una buena máquina como es el RoboCoupé, o si no, con la Kitchen no se puede hacer, ¿no? Eso no, con Kitchen se rompen las Kitchen, hay que comprar RoboCoupé para esto. Vale, muchas gracias. Pues no funciona.
Bueno. Ahora sí. Ya está, sí, sí. Perfecto. Ya, déjala un poquito más y la amasamos. Vale, y... Está... Nos quedaremos sin kitchen. Nos quedaremos sin no, kitchen. ya está, déjala ya. Termina la mano, ya está. Bueno, nunca pongo toda la clara para hidratar bien los secos. Una vez que lo hidrato, pues voy añadiendo más clara de huevo. ¿Qué? Vale, por tener una medición de temperatura, cuando el panettone ya está cocido, normalmente buscamos una cocción interna a sonda que según cada profesional, según cada receta y la humedad que pueda tener, que varía entre el 93 y 96 grados, sería la cocción a sonda, a termómetro, para tener siempre una regularidad también en la cocción. Cuando pinchamos el panettone y lo dejamos boca abajo, tenemos que esperar que esa temperatura nos baje a 18 grados otra vez para fijar bien la miga antes de darle la vuelta. Entonces, que si estamos en un ambiente un poquito más frío, pues va a tardar más o va a tardar menos, ¿eh? Pero sobre todo la importancia de que esa masa baje a unos 18 grados. Vale, pues ya tenemos la... Sí, para mí, ya os dije antes que no añado nunca toda la clara, la dejo hidratar, yo siempre la hago 24 horas antes de hacer panetones, y para mí tiene que ser una textura tipo papilla, un pelín más blanda que la papilla, pero que haga esta textura con la espátula, ¿vale? Que caiga de esta forma, y simplemente la dejamos hidratar 24 horas y ya está. Y aplicarlo. Eso es, y a temperatura ambiente y más o menos a la temperatura de la masa. Otro truco también para que el panettone tire bien para arriba es meterlo en el horno un poquito corto de fermentación, no pasado porque muchas veces cuando se nos va a despegar. Y otro truco también es que dejarlos 2 horas enfriar en nevera, una que ya han cogido la estructura deseada, frenarlos en frío para que el crecimiento sea mayor, ¿eh? Ya sabéis que las levaduras mueren a una cierta temperatura. Entonces, si yo arranco un producto a 28 grados, pues hasta que llegue a 50 va a tener muy poco recorrido. Pero si arranco desde 5 o 6 grados, el recorrido hasta que mueran levaduras va a ser más grande y por lo tanto el crecimiento va a ser mayor, ¿eh? Ya está Florentina terminando de empaquetar su hija. Tiene 2 más la masa madre. Y ahora le va a meter la soga al cuello. Sin ahogarla, lo que va a hacer es meter un poquito de presión, pero tampoco nos va a asfixiar tu hija, ¿no? Eso es. ¿Cómo se nota, que lo hace mejor que yo? Como lo hace todos los días. Ahí está. Y, efectivamente. Y ahora iría a dormir, toda la noche, hasta mañana, 18-19 grados. Y mañana a la misma hora, Florentina bajará otra vez a Guadalcao a dar el refresco, ¿no? Ahora pues le pido un fuerte aplauso para mi Florentina, que es la mejor. Te quiero. Muy bien, pues ¿quieres hablar de la flor, de la masa madre? Bueno, realmente este tipo de corte que se hace a la masa madre es muy italiana, ¿no? Es una forma peculiar de presentar la masa madre en un bol. Dicen los profesionales que entienden de esto que se ven muchas cosas de la fermentación o de la población entre bacterias y levaduras. El color amarillento que tenga, si es más amarillo, color más crema, si es más blanquecino o menos blanquecino. Ahí hay un mundo donde los grandes maestros del lievitati, como se suele decir, pues tienen muchísimas explicaciones. A mí personalmente me gusta mucho hacerlo así, porque realmente veo el crecimiento de la masa madre y me da
me da mucha seguridad cuando la trabajo así. Hay gente que lo hace de otra manera y a mí personalmente... Tiene una explicación también científica, es decir, que esta cruz o estos cortes que le hacemos a una masa, cuando tenemos una masa que va en forma de bola y la metemos a coger temperatura, hasta que la temperatura llegue al centro de esa masa vamos a perder un tiempo. Pero si le hacemos una cruz, lo que estamos haciendo es que estamos proporcionando que el calor llegue a la masa antes, porque está mejor repartida, ¿vale? Bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta, porque vamos a pasar para que probéis un poquito el panetone que hemos hecho especialmente para Guadalcao entre los dos. Cuando han dicho que teníamos una ponencia junta, pues al final es lo que decíamos antes, intentar pues las personas compartir y poder hacer algo especial. Entonces, este panetone se ha hecho a través de los dos y lo vamos a tener únicamente aquí en Guadalcao, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene de peculiaridad? Pues un poquito de chocolate negro intenso, tiene un matiz de chocolate con leche, tiene una mezcla de especies, porque al final lo que queríamos representar es esa entrada del primer cargamento de cacao a Europa, con lo que significa antiguamente el chocolate, la vainilla, las especies, y bueno, tener un bocado aquí en el Guadalquivir, de hace 500 años, de cómo se conoció este chocolate. Ese fue el hilo conductor. Ahí está. Así que nada, os vamos a pasar, bueno, si alguno quiere hacer una pregunta, os vamos a pasar para que probéis el panetone, si llega para todo el mundo, si no, recordad, en la tienda están en venta. Y la masa madre que hay por ahí, devolverla.